A continuación, el siguiente panelista es el José Espinosa. José Espinosa es graduado de Matemáticas por la Universidad Pedagógica de Gramma, Cuba. Recibió diversos cursos de posgrado y diplomados hasta obtener el título de doctor en Ciencias de Pedagogía en la Universidad Pedagógica de Holguín. Además, fue profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Gramma, donde imparte las asignaturas de Matemática Superior, Metodología de la Investigación, Gestión de Procesos Universitarios, Cultura Organizacional y Pedagogía de Educación Superior. Actualmente está aquí en la Universidad Metropolitana del Ecuador como agregado. Por favor. Buenos días. Pedir disculpas también por el atrevimiento de hablar aquí en una sala de ecuatorianos donde me han antecedido colegas con una formación diversa que pueden profundizar mucho más porque están formados en la cultura y para la cultura ecuatoriana, pero lo asumo con toda responsabilidad en este tiempo que he estado en el Ecuador, país que he aprendido a querer. Agradecerle a la superintendencia por haber invitado a la Universidad Metropolitana, a la cual represento en estos momentos. Y por supuesto me voy a hacer auxiliar de los medios audiovisuales también, la tecnología. Para que no vaya a haber contradicción con mis estudiantes que están en el día de hoy aquí, me imagino que deben sentir representado lo que está pasando en el día de hoy aquí. Estoy trabajando con ellos una asignatura que se llama comunicación, aun cuando mi base formativa es matemática, pero los derroteros que he ido asumiendo en la vida me han permitido hacerlo. Agradecerle a mis estudiantes que en el día de hoy estar aquí y este panel evidentemente que se está desarrollando, donde cada panelista está abordando desde un punto de vista, desde una posición, un objeto totalizador como es la ciudad Quinde. A mí me ha correspondido evidentemente abordarlo desde el punto de vista pedagógico. Y por tanto me voy a auxiliar de las diapositivas por el hecho de que quizás no todos seamos pedagogos los que estamos aquí, quizás sí educadores. Hay una diferencia entre los procesos pedagógicos y los procesos educativos, no es evidentemente lo mismo y por tanto esto que voy a trabajar en el día de hoy aquí tiene que ver también con esas diferencias entre lo educativo y lo pedagógico, entre lo educativo y lo formativo. A partir del pedido hecho por la superintendencia a la Universidad Metropolitana, nos dieron la tarea de recabar información relevante y emitir consideraciones que permitan generar diferentes discusiones sobre la serie interactiva Ciudad Quinde, además de contribuir a delimitar su pertinencia y competitividad educativa en el contexto social ecuatoriano, mediante un sustento teórico basado en las ciencias pedagógicas. ¿Cómo procedimos? No fuimos iniciadores, como bien se planteaba mi interlocutor, el que me antecedió en la exposición, el cinéfilo, ¿no? No el cineasta, sino el cinéfilo. Bien, el antropólogo. Por tanto, como no participamos desde un inicio en la concepción de la serie, no nos quedó otro remedio que hacer un análisis retrospectivo de la misma, es decir, a partir de un producto ya terminado, quizás indagar en un objeto pedagógico que nos permitiera fundamentar desde el punto de vista pedagógico esta serie, de manera tal que buscando esos fundamentos epistemológicos dentro de las ciencias pedagógicas nos permitiera entonces poder caracterizar pedagógicamente la serie que se nos presenta. Por tanto, la lógica de intervención fue la siguiente, es decir, buscamos la precisión de la intencionalidad de Ciudad Quinde. ¿Cuál era la intencionalidad en sí de Ciudad Quinde? Esa intencionalidad tratamos de buscarla estudiando la ley de control del poder de mercado, el reglamento, la planeación estratégica, su misión, sus objetivos, el organigrama de la superintendencia, el departamento de comunicación social donde está anclado la serie, cuál era su misión, los servicios que presta. ¿Por qué? Porque eso nos permitía quizás saber cuál es la intencionalidad en sí, que al final pudimos delimitar y pensar que se trataba de educar a la población, es decir, lograr un empoderamiento. A mí me ha gustado mucho que se haya abordado o que se haya declarado en varios momentos la categoría empoderamiento, porque evidentemente me parece que es una categoría central e iniciadora de este proceso, es decir, el empoderamiento
como síntesis de otras categorías importantes que tienen que ver con la participación, la formación del ser humano, la educación para poder empoderarse y para poder participar. Después de esto observamos los capítulos evidentemente de la serie, analizamos las opiniones vertidas por diferentes medios, entrevistas al director, entrevistas a funcionarios de la superintendencia que hemos podido leer, hemos podido escuchar, y eso nos permitió irnos formando una imagen o un conocimiento mucho más abarcador de la serie. Después, identificación de potencialidades educativas y formativas de la serie. Yo me diferencio lo educativo de lo formativo. Recuérdense que lo educativo, por lo menos desde nuestras posiciones, es un proceso mucho más abarcador, un proceso mucho más amplio donde intervienen un grupo de instituciones, un grupo de organizaciones que se da a lo largo de la vida y como pueden ser, por ejemplo, los medios de difusión masiva que contribuyen evidentemente a la educación. Ya la formatividad o la formación para mí es un objeto mucho más pedagógico que tiene mucho más carácter normativo, sistematizador, que en ocasiones lo confundimos y pensamos que solamente la formación se da en las instituciones escolares, pero defendemos que la formación también se da en otros contextos fuera del ámbito escolar y eso es lo que pretendemos fundamentar en el día de hoy aquí. Búsqueda de las relaciones esenciales entre categorías, entre esas categorías que logramos identificar dentro de la serie y por supuesto entonces identificar un objeto pedagógico. Un objeto de la pedagogía, porque evidentemente para poder fundamentar pedagógicamente la serie necesitamos un objeto pedagógico, de manera tal que nos paremos en ese objeto para indagar en sus fundamentos epistemológicos. Determinación de los fundamentos de dicho objeto y después por último entonces volver a caracterizar la serie. Fíjense que comenzamos en la serie y volvimos a la serie para poder comprender su carácter y su esencia pedagógica. Esa fue la lógica en la que procedimos. Evidentemente al indagar en los documentos normativos, reglamentativos de la superintendencia, nos dio la idea de que la intencionalidad de la serie era el empoderamiento popular, el empoderamiento, una categoría muy trabajada desde diferentes ciencias, pero el empoderamiento se da en las diferentes esferas de la vida y de actuación del ser humano, no solamente en lo político, también en lo económico, en lo social, y por tanto estamos hablando de un empoderamiento, a mi manera de ver, mucho más socioeconómico que político, y en ese sentido es que lo hemos abordado. El empoderamiento popular a partir del desarrollo sostenido de la autoridad de los sujetos tanto individuales como grupales, agrupados en familias, en comunidades, en organizaciones de diferentes tipos, etc. Evidentemente, este empoderamiento, a nuestro modo de ver, se debe de desarrollar a partir de dos categorías que se dan en unidad, que son la formación y la participación. Es decir, tenemos que lograr la participación de la gente, la participación del pueblo, la participación de las organizaciones, de los sujetos individuales, pero esa participación no puede lograrse sin una formación. La persona tiene que formarse para poder participar, porque debe tener una intención, una intencionalidad, no es participar por participar. Y entonces nos fuimos a determinación del objeto pedagógico. Es decir, en esa relación entre participación y formación, nos fuimos a determinar el objeto pedagógico. En primer lugar, considerando la educación en el contexto para la participación y la toma de decisiones. La educación en el contexto, a la cual se puede contribuir diferentes instituciones y desde diferentes ciencias. Y por otro lado, la sistematización e instrumentación mediante las tecnologías de la información, en su sentido más amplio. Estamos hablando de la televisión interactiva en este caso, pero pensamos que puede ser desde la tecnología en su sentido más amplio y desde las herramientas interactivas dentro de la tecnología educativa. Esta relación que se da entre la educación en el contexto para la participación popular y la toma de decisiones y esta sistematización de instrumentos a través de la tecnología educativa la pudiéramos sintetizar en un objeto pedagógico que le hemos llamado formación de la participación económica popular o socioeconómica popular, diríamos, en este caso a través de la televisión interactiva. Por tanto, estamos hablando de un proceso de formación de la participación popular a través de utilizando lo mediático, utilizando los medios, como es en este caso la televisión interactiva. Nos fuimos entonces a la búsqueda de los fundamentos epistemológicos. Pensamos que los fundamentos de ese objeto que determinamos están en la pedagogía social y están en la tecnología educativa. Esta pedagogía social y tecnología educativa como tendencia tiene su máximo exponente. Me ha gustado mucho también que se haya mencionado a Freire aquí porque es uno de los máximos exponentes de la educación popular y aunque se le llamó educación popular, pero evidentemente tiene unos puntos sólidos de contacto con la pedagogía social, la cual define incluso que puede ser la educación social o la educación popular en su objeto de estudio,
con lo cual tengo mis diferencias, porque la educación, vuelvo y repito, para mí es abordado desde diferentes ciencias, como son la sociología de la educación, la filosofía de la educación, la tecnología educativa, es decir, otra ciencia, la cibernética, incluso, que aborda elementos de la educación, y la pedagogía aborda un objeto mucho más sistematizado y normativo, como es la formación del ser humano. Una formación que no solamente se da en el contexto escolar, vuelvo y repito, sino puede ser en contextos no escolares, y ahí entonces donde nace la pedagogía social. Vamos a buscar entonces por qué se fundamenta esta serie, a mi manera de ver, o el objeto pedagógico determinado, se fundamenta en la pedagogía social. Bueno, porque se asume la educabilidad y formatividad del ser humano durante toda la vida y en la diversidad de contextos. El ser humano no se forma solo en la escuela, se forma en la familia, comienza en la familia, en las organizaciones, en los contextos, en la comunidad. Se educa y se forma en la diversidad de contextos. La prevención, se piensa que la prevención, inclusión, reinserción y participación son procesos inherentes a la formación integral del ser humano. Los mismos se desarrollan intencionadamente a partir de instrumentaciones pedagógicas que se dan fuera del contexto escolar. La formación, según la pedagogía social, se da a partir de las relaciones humanas, vertiente educativa de los contextos no escolares. Se asume el carácter axiológico y normativo del proceso de formación. Ahí es donde está quizás un poco la distancia con el resto de las ciencias de la educación, y nos vamos a la pedagogía y el proceso formativo en particular, debido a su carácter axiológico y normativo. Hay, por ejemplo, sociología de la educación, que se dedica mucho más a analizar o a describir, a explicar o a interpretar que a intervenir en este caso y a normar, como el caso de la pedagogía. Dicho carácter axiológico y normativo diferencia a la pedagogía, se lo acabo de decir, de otras ciencias de la educación que son mucho más explicativas e interpretativas de la realidad. La formación del ser humano, ligada a la acción, enfrenta la humanización y democratización de las relaciones sociales a partir de la realidad y volviendo a ella para transformarla, como diría nuestro estimado o querido y admirado Freire desde aquella década de 1988. Bien, ¿por qué también en la tecnología educativa? No solamente desde la pedagogía social, porque aquí se están utilizando recursos audiovisuales, se están utilizando los medios para poder lograr esa formación para la participación, esa formación socioeconómica, ese empoderamiento. Bueno, ¿por qué en la tecnología educativa? Bueno, en la tecnología educativa, en tanto, la tecnología es una disciplina científica que se encarga del estudio y desarrollo de las mediaciones educativas. Se reconoce el carácter educativo de los medios audiovisuales, lo que al ser interpretado en el contexto de la pedagogía social, precisarían de abordajes con fines formativos. Ahí estaría la formatividad como cualidad de los medios o de las herramientas interactivas. El carácter humanista de la formación popular precisa de la estrecha relación entre valores tecnológicos y valores humanistas. La formación de la participación popular mediada requiere del vínculo estrecho de la teoría con la práctica, lo cual adquiere máxima expresión en el contexto de actuación de cada uno de los sujetos. La tecnología educativa asume que la formación de la participatividad como cualidad inherente al ser humano debe sistematizarse mediante mecanismos de carácter multimedial, no solamente quizás la televisión interactiva, sino que tiene que intervenir un grupo de elementos más y de herramientas y de medios y demás, que contemplen el diseño de situaciones formativas a través de medios, la planificación sistemática, el control de la aplicación mediática, la valoración de los resultados en función de los objetivos, es decir, tanto las finalidades como los medios, de ahí su carácter pedagógico. La tecnología educativa, en fin, puede considerarse como la guía de los procesos intencionados de la formación de la participatividad. Una vez anclados o parados en estos sustentos o fundamentos de carácter pedagógico desde la pedagogía social, nos permite entonces abordar quizás de manera muy rápida algunas de las características que pudimos observar en esta serie de Ciudad Quinde. Bueno, genera autoaprendizajes, autoevaluaciones en determinado momento. Quizás no estoy abordando las cuestiones menos logradas de la serie, sino algunas cuestiones positivas que a las que se pudiera contribuir desde el punto de vista pedagógico. Potencia la imaginación y la creatividad, no solamente quizás a través del papel, por ejemplo, de Clara como uno de sus personajes, sino también a partir de los propios recursos artísticos que se usan en la serie, que quizás pudiera también generar o contribuir al desarrollo de la creatividad, de la imaginación. Promueve el pensamiento reflexivo y crítico acerca de las formas de actuar o de cambiar modos de vida, sentimientos y demás. Se fortalece la participación y la toma de decisiones al ser el público co-creador de la trama, y ofrece la posibilidad al público de sentirse parte del proceso de la serie con la oportunidad de nuevas respuestas o decisiones diferentes de las ya propuestas.
se orienta en dos direcciones a nuestro modo de ver, que es informar, educar o informar y formar. Si nos dirían qué cosa es en lo que se debería trabajar mucho más a partir de ahora en la serie, bueno, yo pudiera resumirlo de la siguiente manera. Me parece que hay que continuar profundizando en los fundamentos epistemológicos desde las ciencias pedagógicas que posibiliten modelos formativos con una intencionalidad bien definida y con mecanismos que propicien su sistematización. Quizás el involucramiento, la participación de algún especialista en pedagogía pudiera contribuir evidentemente a definir estos elementos de los que estamos hablando. Continuar profundizando, no es que no se ha hecho, pero debemos continuar profundizando en la atención a la relación entre lo recreacional y lo formativo, sin no perder eso de vista, porque en ocasiones quizás en la serie nos fuimos un poco más a lo recreativo, en otros más a lo educativo, y esa relación dialéctica que debe existir en una serie como esta entre lo recreacional y lo formativo es digno de tener en cuenta de manera permanente. Continuar profundizando y sistematizando el diagnóstico socioindividualizador. Es decir, hay que trabajar mucho más el diagnóstico del pueblo, de la población, de las comunidades, de la gente, del grupo etario al que va dirigido. Es decir, hay que continuar profundizando mucho más en ese diagnóstico, porque ese diagnóstico es el que nos permitiría la proyección de objetivos formativos, no solamente recreativos, sino también formativos. La proyección, no olviden que estoy analizando desde el punto de vista pedagógico, la proyección de objetivos formativos, seleccionar los contenidos desde el punto de vista pedagógico, de manera que estos se integren o que se facilite la integración con los contenidos recreativos, recreacionales de los cuales se está tratando de abordar. También con los contenidos mediáticos, deben constituir evidentemente todo un todo integrado. Esta integración de contenidos podría propiciar el uso de métodos dialógicos, no solamente donde intervenga el público, que fue quizás la intención última de la serie, sino también a partir de la propia trama, con el diálogo entre los personajes. En determinado momento coincido con algunos de los que me han antecedido, que quizás fue un poco monótono en alguna ocasión, y el diálogo entre personajes quizás pudiera haber llevado mucho más esa educación, ese mensaje educativo que estamos pretendiendo buscar. Estos contenidos y este método dialógico entre los propios personajes, o entre la serie y el público, entre sus creadores y el público, nos pudiera entonces llevar a una evaluación donde se propicie la autoevaluación de cada ser humano, la heteroevaluación desde afuera, por supuesto, y la coevaluación. Agradecerles hasta aquí nuevamente por la atención prestada y muchas gracias por haberme escuchado. Muchísimas gracias. Agradecemos a José Espinosa por sus aportes.